Maravilloso es el Dios del cielo. Poderoso es el Dios del cielo. Ese Dios que viene y viene ya. Permita al Señor, amados hermanos, que si estamos en la casa de Dios, si estamos en el hogar, si estamos en la calle, donde quiera que nos encontremos, estemos preparados para oír la trompeta. Viene de sorpresa, pero no para la iglesia. Para la iglesia no debe ser sorpresa. No sabemos el día ni la hora, pero las cosas que estamos viendo sí nos dan a entender que se está cumpliendo la escritura, como el Señor dice: velar la higuera y de ella aprender. Son muchos los cambios que han surgido en estos últimos días y muchos más que están en camino. Y nosotros estamos viviendo en la nación que era el sueño del mundo y se ha convertido en la pesadilla de los que estamos aquí. Pero Padre del cielo y de la tierra, Dios de amor y de bondad, la diferencia la hace estar caminando cogidos de la mano tuya, confiados en tu palabra y esperando pacientemente a ese día que está más cerca de lo que mucha gente piensa. Oh Dios eterno, presentamos delante de ti toda vida que esté en tu casa y estén también a los alcances de estas redes cibernéticas, para que estemos pendientes, oh Dios del cielo, a la voz tuya, a lo que tú dices a través de tu palabra y del medio que a ti te plazca. Porque qué muchas, Dios mío, ideas y voces se están oyendo en estos días, pero la única correcta a ese lugar maravilloso que vamos de camino, a esa Jerusalén celestial, es la voz de Cristo. Oh Dios del cielo, permítenos, Padre amado, oh Dios de bondad, aleluya, seguir hacia adelante recibiendo ese aviso, esas exhortaciones, esos consejos que tú tienes para con nosotros. Hay muchos temas bíblicos que están al día de hoy y están sucediendo muchas cosas que, amados hermanos, nosotros ni nos estamos dando cuenta. Y es necesario, amados hermanos, que nos mantengamos como creyentes en el camino que ya pasamos al otro lado cuando se nos abrió la puerta. Quisiera coger unos minutos hay unos temas que los hemos mencionado, pero simplemente los hemos mencionado donde se encuentra el recordatorio, la enseñanza, la exhortación acerca de estos temas. Pero quisiéramos hoy coger el tema de la estabilidad. El tema de la estabilidad, que lo contrario a estable, se nos ha hablado, pero estos son recordatorios. Lo contrario a estable es inestabilidad. Y el Señor llama a su iglesia a que seamos una iglesia estable en nuestra vida espiritual. Quede claro. Estables en nuestra vida espiritual. Porque hay otras circunstancias que cambian en nuestras vidas. Pero aunque tengamos que entrar en muchos cambios, que algunos de ellos son inevitables, parte de nuestra vida, es necesario que nos mantengamos estables espiritualmente, porque es el único medio que nos mantiene en esa relación con el Señor.
Y el Señor, en su justicia, nos deja saber todo lo que es necesario que nosotros sepamos en el momento preciso. Y se están descubriendo, la ciencia ha estado descubriendo muchas cosas. Y créame, amado hermano, que están declarando que hay problemas en el aire, dificultades en la tierra y aún en la mar. Y Dios puso lo que nos hace falta en la tierra primeramente, porque ahí fue donde Él nos estableció. Pero también dejó la atmósfera preparada para que nosotros podamos vivir tranquilamente en la tierra. Y dejó muchas cosas buenas en los océanos, debajo de las aguas. Y la ciencia está hablando de los daños de arriba, de los daños que hay en la tierra y de lo que hay en las aguas. Pero aunque el mundo entero, aunque toda la atmósfera esté contaminada, la tierra y las aguas de debajo de la tierra y todo lo que está alrededor de la tierra, vamos nosotros a mantenernos siguiendo las instrucciones de Dios para evitar una contaminación en nuestra vida espiritual. Eso sí nos quedaría mal. Y hay ejemplos, muchos ejemplos de hombres que se contaminaron habiéndolos Dios llamado a una vocación, a un trabajo, y se contaminaron. Y hay algunos que, hay escuelas que discuten si murieron salvos o no. Pero nosotros nos vamos a asegurar de que nos mantengamos estables. Voy a dar lectura a unos textos bíblicos donde nos exhorta a la estabilidad. Y luego vamos a comentar acerca de esto por unos minutos. Esperamos en el Señor. Hay un texto bíblico que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17. Y ese es el que vamos a dar lectura para darle continuación a esta plática o a este consejo, a esta exhortación bíblica. En este capítulo 2, en este capítulo 3, se ha predicado mucho. Aquí en Edén se ha mencionado bastantes veces. Y entendemos que se compone de advertencia a un grupo de personas que ignorantemente, pero voluntariamente ignorando lo que dice la palabra del Señor, se convirtieron en burla, se han convertido y se convirtieron y están siendo burladores. Actualmente eso está proliferando, como dicen por ahí, vertiginosamente. Y este tipo de burlador son gente que han caído, muchos de ellos, en apostasía. Y los primeros versos de este capítulo 3 que escribió el apóstol Pedro son advertencias a este tipo de personas. Son burladores, son blasfemos, ignorando la obra que Dios hizo. Y todo esto es la misericordia de Dios avisando y exhortando para ver si recapacitamos, a ver si tomamos una acción correcta antes que venga el día que se llama el día del Señor, donde Dios manifestará, ya que pacientemente todavía estaba aguardando y dando avisos. De todas maneras, la tierra está dando avisos, en la atmósfera están dando avisos, las cosas que están sucediendo en las aguas de los mares están dando avisos. Pero nosotros permanecemos firmes porque el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que Jesús nos habla. Hay una seguridad. Este versículo
dice la Escritura, dice el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, no, si yo lo sabía, ¿se entiende eso? Yo lo sabía. Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esto indica, en estos últimos versículos, indica, amados hermanos, lo que se espera. Es una perspectiva, lo que se espera de los creyentes, de la iglesia, de los que estamos esperando al Señor. Y se nos ha dicho muchas veces que nosotros, que sabemos de antemano que la promesa de nuestro Señor es que nos va a mudar de esta tierra por un tiempo. Hay hermanos profesando por ahí, hermanos pentecostales, hermanos cristianos, creyentes de Jesús, están por ahí profesando de que el estar esperando un arrebatamiento, un levantamiento, el quitar de la tierra a la iglesia. Hay una escuela que se ha levantado por ahí diciendo que eso no es cierto. Dicen que no es cierto, y esta enseñanza que le llamamos, y la Escritura le llama falsa doctrina, la promueve una secta que ha avanzado y fue fundada por un hombre llamado Rousseau, y promueve esta doctrina. Este grupo promueven y dicen 3/4 partes que es correctamente lo que dice la Biblia, pero entre esas 3/4 partes niegan lo que el Señor estableció de que Él vendría y la iglesia sería entregada en una nube, a Él. Y esta secta dice que todo tiene muchas enseñanzas que tienen a muchos hermanos confundidos, que han sido arrastrados, como dice la Escritura, por el error de los inicuos. Y una de las cosas que sabemos nosotros por seguro es que el reino del Señor va a ser establecido en la tierra. Pero tiene un tiempo en que va a ser establecido, porque Dios va a pasar por un proceso, todo lo que está en la tierra, a base de juicios. Entonces el Señor nos exhorta a nosotros que nosotros debemos de librarnos de ese juicio. ¿Cómo? Permaneciendo estables, firmes en la fe, en la vocación, que es el trabajo a lo que hemos sido llamados. Y hemos sido llamados con un propósito. Y se nos ha dado unos privilegios. Yo vuelvo y repito esto con respeto. Siempre hemos oído y se escucha de que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Jesús dice que sí, que de lo que el Padre, la gloria que me diste, esto en el capítulo 17 del Evangelio que escribió Juan, de la gloria que tú me diste, yo se la da a la iglesia. Se la da a la iglesia. Y esa grandeza, esa gloria de Dios es el evento que va a ocurrir, amado hermano, cuando nosotros estemos con Él. Le veremos tal y como Él es. Se manifestará su grandeza completamente. Pero en lo que eso sucede, hay un enemigo empujando con violencia
y creando duda de esa grandeza de Dios en mucha gente. Y están siendo arrastrados por gente que han creado sus propias ideas, apartándose de la verdad. Y el apartarse de la verdad es apartarse de Cristo, porque Cristo es la única verdad de Dios en la tierra. Y ese Cristo maravilloso es que estos hombres que caminaron con Él y el que recibió revelación de Él, nos exhortan y nos escriben. El apóstol Pedro exhortó a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y amado hermano, hemos tomado un momento para recordar lo que dice la Escritura, porque en este tiempo la iglesia estamos siendo perseguidos. Y hay un sinnúmero de ideales, de pecados, que antes se decía pecado. Eso no es aceptable por Dios. Y ahora en muchos grupos llamados seguidores de Cristo, ahora están aceptando esos cambios de lo malo que era, ahora bueno. Y tienen apoyo. Y tienen apoyo de muchos hermanos de la iglesia que están esperando al Señor. Hay por ahí un decir que dice, el mundo está al revés, y algunos en la iglesia también. Porque cuando un político propaga algo a favor de un tipo de la sociedad que camina en contra de la palabra de Dios, pero tiene apoyo político, establecen leyes en contra de la iglesia del Señor. Y hay un sinnúmero de leyes que se han establecido en estos últimos años que es en contra de la iglesia y han sido promovidos, favoreciendo para congraciarse y alcanzar posiciones políticas, que muchos creyentes ayudan a ese tipo de personas a estar allá, en esas posiciones. Porque nosotros somos la iglesia del Señor, pero estamos en la tierra. Y nosotros tenemos participaciones sociales y somos comunitarios. La iglesia es comunitaria. Y cuando vienen esos momentos de decidir quién va a tomar tal posición, la actitud de nosotros, la iglesia, cuenta en esas situaciones. Si vamos a ejercer el derecho, este no es digno de esa posición, porque ejerce en contra de la iglesia del Señor. Mientras estemos en la tierra, no es que nos vamos a envolver en asuntos de promoción a favor de partidaria, vamos a decir esa palabra. Porque aún hablando en esta hora hay que tener cuidado y medir las palabras que se mencionan. Hay un avance en contra de la iglesia. Y están surgiendo muchos cambios. Pero nosotros vamos a permanecer en la voluntad del Señor, firmes, esperando el momento en que la trompeta ha de sonar. Y es cierto, se establece el reino del Señor en esta tierra. Pero antes de eso, porque la segunda venida del Señor, cuando Él ponga los pies sobre la tierra donde los va a poner, y es la tierra de los pleitos en estos días y de cambios inesperados en estos días. Y es la higuera del cual el Señor dice estar pendiente de lo que pasa allá. Y nosotros nos desesperamos por lo que pasa 3 calles más abajo de nuestra casa. Y otras cosas que nos pueden distraer, que nos pueden desenfocar. No
permitamos que eso no suceda. Pero donde leímos, habla claramente de que no vayamos a descuidar la estabilidad, la firmeza como iglesia del Señor. La persecución que sufrió la iglesia en el tiempo del apóstol Pedro, cuando Dios le dijo que le escribiera esa iglesia, el punto principal era ese: no se desenfoquen, sigan hacia adelante, nosotros estamos esperando al Señor. Compórtense como gente que están esperando al Señor. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos comportando nosotros como gente ahora que está más cerca que en aquel tiempo que estamos esperando al Señor? Hay algunos consejos, algunas exhortaciones en la palabra del Señor. Y en Efesios 4:1 la Escritura nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. El apóstol Pablo fue un hombre que entendió desde el principio y tenía seguridad a qué Dios lo llamó y cómo él tenía que permanecer. Dios le dio saber al apóstol Pablo desde el principio que su trabajo, que su vocación, que su llamado incluía persecución. Y eso estaba claro en su mente. Eso estaba claro en su corazón. Y como mantenía esa seguridad de que él mismo pronunció, otra vez repetimos lo que dice la Escritura, porque capítulo 20 de Hechos, versos 23 y 24, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mí mismo su propia vida. Qué lejos estamos nosotros de pensar así. Qué lejos estamos. Porque sabemos que esta enfermedad ha dado duro. Pero por lo menos, hermano, si estás en pie, dale gracias a Dios que tú estás en pie. Amén, Señor, gloria a Dios. ¿Por qué se te ha perdido el camino para la casa de Dios? No hay excusa. Pero es que tenemos que armarnos de ese pensamiento que se armó el apóstol Pablo. Y aun cuando Dios mismo le habla y le dice: allá lo que te esperan son prisiones y persecuciones, Dios mismo le avisa: de ninguna cosa va a hacer caso, porque quiero terminar el trabajo, la vocación. Vocación es trabajo. ¿Cuál es tu vocación? La de la iglesia. El apóstol Pedro nos deja saber claramente cuál es parte de ese trabajo que nosotros tenemos. Mas vosotros sois linajes escogidos. Eso es un llamamiento, y es un llamamiento a la vocación, al trabajo, a la profesión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí que somos de un linaje de rey. Si somos de Cristo y Él es rey, tenemos sangre de rey. Aleluya. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, pero hermano, eso se lo están diciendo al pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Qué? Nosotros entendemos lo que es el texto y el contexto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Nos llamó. Nosotros trabajábamos antes para las tinieblas. Éramos trabajadores de tinieblas. Pero ya no. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es para el que dice que es pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es una exhortación. ¿A quién? A nosotros como cristianos. Fue aquel tiempo a la iglesia. ¿O es que Dios tiene una ley para la iglesia de antes, como algunos están enseñando? Esa doctrina está por ahí. No, eso era Dios con aquella iglesia. La Biblia mía lo que habla es que va a haber un juicio para los pecadores, no para los pecadores, para el que no acepta a Cristo no va a haber ni juicio. Pero para las naciones, por el rechazamiento y estos que se han ido de la verdad a la apostasía, va a haber juicio. Pero también va a haber un juicio que tiene que ver con las obras de la iglesia. Eso está bien claro en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Entonces es necesario, amados hermanos, que a través de estas exhortaciones que nos trae la palabra del Señor, en los cambios que están surgiendo, nosotros nos mantengamos firmes, estables, para que podamos entender mejor lo que el Señor nos enseña de la casa en la arena y la casa en la roca. Roca, Cristo inconmovible. Es la piedra, es el ángulo de ese edificio. Alabamos el Dios del cielo. Así que en el Señor hay estabilidad, hay seguridad, pero esa estabilidad camina juntamente. Esa estabilidad tiene que ver con la espiritualidad. Y la espiritualidad la practica el hombre, la mujer espiritual. Y no hay una escritura más clara que por la condición que había en la iglesia de Roma. El apóstol Pablo exhorta y le escribe a la iglesia. Ese es el capítulo 8. Lea para que usted vea el capítulo 8 cuando habla la diferencia del hombre que se mantiene espiritual. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Pero si nos desviamos, si nos desestabilizamos, vamos a caer entonces en el hombre que camina en su propio parecer, en el propio deseo de la mente, que eso es lo que le llama la carne. Todo lo que no proviene de Dios, que provenga de nosotros. Y parecen buenas algunas, parecen no ser malas, pero si no es de Dios y es de nosotros, es de nuestra carne. Proviene de nuestra propia mente. Esto es una introducción, vamos a seguir otro día, porque esto es una introducción. En lo de espiritualidad, volvemos otra vez. En esta ocasión, si recordamos por qué situación estuvo pasando la iglesia de Gálatas, que después de haber recibido la palabra de Dios y estar caminando en esa firmeza, de momento entraron otros con otro pensamiento llamado judaizantes. Y cuando el apóstol Pablo viene a ver la iglesia y dice: Dios, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un cambio. ¿Quién le enseñó a ustedes, después que estaban cogiendo en el espíritu, después que estaban bien, quién les enseñó a ustedes ese desvío? Dice en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Ese capítulo 5 es donde conocemos lo que le llaman algunos el árbol le decimos por repetición los frutos del espíritu, pero en realidad es el árbol del fruto del espíritu, que todo lo que hace
que proviene de ahí, de ese fruto, es del Espíritu. El caminar en el Espíritu, el abandonar el pecado, el abandonar todo lo que Dios desecha. Y el primer fruto, que ese es el que si ese está, los demás son, yo uso la palabra de campo, parición, es el amor. Es el amor. Estamos hablando de cómo el creyente debemos de caminar. Entonces es estable, es espiritual, pero sobre todo en amor. Ese lo vamos a dejar para discutirlo después, pero andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Wow. En olor fragante. Olor fragante quiere decir que es bueno, porque hay malos olores. Pero la iglesia del Señor tenemos que oler bien. En el tabernáculo, literalmente, no había buen olor. No había buen olor, allí se quemaba, había fuego, se quemaba sangre, literalmente no olía bien. Pero si se hacía en el orden que Dios estableció, olía bien lo que se hacía allí en la presencia de Dios. ¿Se entendió eso? Así que, amados hermanos, hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. Esta introducción un poquito más extensa, pero lo vamos a dejar ahí. Porque queremos empezar a portarnos bien en cuanto al tiempo. Pero recordemos, amados hermanos, la exhortación que la Biblia nos da a que nosotros permanezcamos firmes. Espiritualmente estamos hablando. Espiritualmente. Así que tenemos que caminar como seguidores de Cristo, como la iglesia del Señor, como cuerpo del Señor. Él es el que nos da la dirección, el que da órdenes, y es el ejemplo que nosotros debemos de seguir para que podamos dar fe del testimonio y del conocimiento, aleluya, que el mundo pueda ver y vea el crecimiento a través de la madurez espiritual y la verdadera unión con Cristo como iglesia que estamos esperándolo a Él. Esa enseñanza se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y seguimos hacia adelante